Muy buenas, roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es otro capítulo de Rolosofía, episodio 2, y en él vamos a hablar de el arte de preguntar, el Big 3 y el Power 19. Estos dos últimos son dos métodos, una serie de preguntas que sirven sobre todo para diseñar juegos de rol, pero que, bueno, en este vídeo intentaré argumentar a favor de que no solo ayudan esas preguntas a diseñar juegos de rol, sino que también ayudan a entender el funcionamiento de los juegos de rol y por lo tanto nos ayudarán a dirigir mejor partidas de rol o incluso jugarlas como un personaje e interpretarlas. En esta serie de vídeos pues pongo normalmente, las hago en directo, casi sin edición, y pues me tengo que ayudar de apuntes porque son muchos conceptos y muchas ideas. Si lo dividiese en capítulos más cortos y con montaje, digamos, un montaje más acentuado, pues tendría que hacer muchísimos vídeos para explicar una cosa, ¿no? Entonces, pues estos vídeos son un poquito más largos y en ellos pues reflexiono y doy argumentos a favor de mi postura. Para mí el arte de preguntar no solo es importante en los juegos de rol, es importante en general, ¿no? Pero creo que las preguntas bien hechas y bien formuladas nos ayudan a dirigir mejor partidas de rol, nos ayudarán por lo tanto también a jugar mejor partidas de rol porque comprenderemos el funcionamiento de los juegos de rol. ¿Qué ocurre? Que, bueno, el hecho de que estas preguntas funcionen muchas veces vendrá determinado por cómo formulemos la pregunta. Es decir, preguntas superficiales equivalen a una comprensión superficial, preguntas poco claras equivalen a una respuesta, a una comprensión poco clara, ¿no? Entonces las preguntas, que al final es utilizar el lenguaje, pues influyen mucho cómo están hechas. De hecho, pues se dice que una pregunta es bien hecha, es rasgo de inteligencia, y una respuesta correcta o bien argumentada es síntoma de conocimiento, ¿no? Y las dos están intrínsecamente relacionadas. El arte de preguntar, o podríamos decir el formular buenas preguntas en los juegos de rol, pues como hemos dicho, nos ayuda a comprender mejor su funcionamiento y puede pues derivar en una mayor diversión, una mejor experiencia, ¿no? Entonces yo creo que una experiencia mejor jugando a juegos de rol es posible en función de lo que practiquemos y lo que aprendamos, ¿no? Y este aprendizaje pues vendrá de consumir, digamos, lecturas y también vendrá de reflexión y por supuesto experiencia de lo que funciona o no en determinados casos. Siempre he apoyado que las personas no somos singularidades totales, en el sentido de que tenemos muchos intereses comunes y por lo tanto la clasificación o los arquetipos de intereses, los de tipos de estilos de jugadores no son infinitos y uno puede de alguna forma englobar o clasificar a un jugador según esos criterios y eso nos permite hacer, digamos, teoría o reflexionar sobre ello porque nos permite pues clasificar las cosas. Si no se pudiese generalizar, si no hubiese patrones, pues no podríamos hacer teoría de ningún tipo porque cada cosa sería una singularidad y tendríamos que atenderla. Pero incluso aunque la atendiésemos en su, digamos, singularidad o particularidad, pues tendríamos que apoyarnos de una teoría que es general. Entonces, incluso analizando un caso concreto, pues nos apoyamos en conceptos, criterios y métodos que parten de generalidades, que se han construido a partir de patrones, ¿no? Entonces, el arte de preguntar, pues viene a hablar en los juegos de rol, viene a hablar de preguntas que a todos se nos han pasado por la cabeza en algún momento dirigiendo una partida, preparándola, hablando sobre juegos de rol, pensando en cómo podemos acceder a una experiencia más satisfactoria para esa mesa de juego en concreto, o simplemente por el deseo de querer mejorar, de sentirnos más capaces, en mayor control sobre lo que hacemos y disfrutar pues de ese proceso de aprendizaje. Entonces, son preguntas que se nos ha ocurrido a la mayoría de nosotros, aunque no sean visibles directamente, pero esas preguntas siempre surgen. Por ejemplo, hay una pregunta que la mayoría de los que nos gusta dirigir juegos de rol la tenemos implícita cuando dirigimos, que es ¿cómo hago esto más interesante?
cómo yo hago esto más interesante. Esto puede ser pues una escena, un encuentro, una transición, un combate, una mecánica, etcétera, ¿no? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esta escena más interesante? ¿Cómo hago esta partida más interesante? ¿Cómo hago esta campaña más interesante? Y por ende también cómo hago este juego más interesante en el caso de diseño. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que, bueno, he ido pensando. Algunas entiendo que serán mejores que otras, pero hay preguntas que son muy básicas y obvias, pero es bueno tener en mente que existen y que cumplen una función, ¿no? Aunque no estén directamente visibles, son cosas que sobreentendemos a la hora de dirigir juegos de rol e interpretar un personaje también. Entonces, por ejemplo, una pregunta narrativa que, por ejemplo, leí hace poco en Fate, que utiliza este sistema de preguntas narrativas, es: ¿lo conseguirán los personajes? Esto o lo otro. Normalmente se utilizan mecánicas de resolución, ¿no? Para superar obstáculos o ver si una incertidumbre, pues cuál es la resolución, ¿no? Si es positiva o negativa. Entonces, ¿lo conseguirán los personajes? ¿Qué sucederá si lo consiguen? ¿Y qué sucederá si no lo consiguen? Esas tres preguntas: ¿lo conseguirán los personajes? ¿Qué sucederá si lo consiguen? ¿Y qué sucederá si no lo consiguen? Pues es una pregunta que es muy pertinente a la hora de dirigir juegos de rol, incluso para un jugador que esté interpretando un solo personaje, un protagonista, también es bastante interesante, a mi entender. Entonces, ¿qué implica esta pregunta? Pues que no solo si lo consiguen o no, sino qué pasará si lo consiguen y qué pasará si no lo consiguen. Y esta diferencia es importante tenerla en cuenta. Las consecuencias, en el caso de la historia, pues si son visibles, mejor, porque refuerza algún hecho de que las acciones de los jugadores, que sin sus acciones no tendría sentido el juego, las acciones de los jugadores importan hasta el punto de que pueden moldear la historia de los acontecimientos. El personaje jugador, el jugador en este caso que controla al protagonista, tendrá que modificar su conducta hacia el mundo y lo que sucede en función de si consigue las cosas o no. Entonces esta pregunta, por ejemplo, pues se ve, yo creo claramente que es bastante importante. Luego, esto se deriva igual de los casos que he dicho con anterioridad, ¿no? ¿Cómo hago la siguiente partida interesante? Hemos jugado una partida y ahora queremos hacer interesante la siguiente partida. Pues esto implica, en este caso, que tenemos que tener en cuenta qué es lo que ha pasado anteriormente y plasmarlo, intentar reforzarlo y mejorarlo en la siguiente. Que no es necesario mejorarlo, por supuesto. Si uno se está divirtiendo, pues puede aspirar simplemente a tener una tarde igual de agradable. Pero en el caso de que uno pues quiera mejorar la experiencia en algunos aspectos, porque quiera experimentar o sentir algunas cosas que se lo permite un juego de rol, es un medio ideal para hacerlo, pues esto es relevante para ese caso también, ¿no? Y pueden ser preguntas de todo tipo. Puede ser, por ejemplo, ¿qué función cumple este personaje durante la campaña? ¿No? Puede ser un personaje jugador, un personaje que hemos diseñado nosotros como director de juego. ¿Qué función cumple y qué esperamos de ese personaje y que, de alguna forma, qué es lo que queremos dar a entender a los jugadores con ese personaje? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro o escena? No solo hacerla interesante, muchas veces viene implícito el objetivo de la escena si el objetivo es interesante. Esto no tiene por qué estar prediseñado, pero sí que es verdad que cuando entramos en una escena, tener claro el objetivo de la escena y tener claro cuál es el objetivo para el resto de jugadores y que haya una compatibilidad de objetivos entre lo que el director de juego pretende y los jugadores también, pues es importante, ¿no? Si os fijáis, estas preguntas pues muchas veces vienen implícitas en la propia dirección, pero saber que existen y poder incluso verbalizarlas, aunque sea mentalmente, pues nos ayuda a tener unas directrices mucho más claras a la hora de dirigir. Luego, por ejemplo, bueno, también pueden ser preguntas que nos ayuden un poco a conocernos un poquito mejor, ¿no? ¿Qué me gusta a mí de dirigir una partida de rol? Pues ahí veremos las cosas que nos gusta y nos daremos cuenta que como los juegos de rol son un medio pues objetivo dentro de lo que cabe, que se juega, los juegos de rol de mesa, digo, que juega la gente en una base, digamos, en un fundamento, la gente juega bastante parecido, ¿no? Entonces nos daremos cuenta de que muchas cosas que nos gustan de dirigir les gusta a otros. Y de esa manera pues podremos hacer reflexión y conocimiento por ese motivo, porque es mínimamente objetivo, aunque varíe de persona en persona.
Y, por ejemplo, ¿qué quiero conseguir de esta partida? O de esta campaña, también es importante. O ¿qué es lo que determina que una partida salga bien o salga mal? ¿Y tengo control sobre esas cosas o no? Si os fijáis, son preguntas que estimulan que pensemos, que imaginemos qué es lo que puede ser la respuesta. Y estas preguntas nos ayudan a no solo a mejorar nuestra técnica, sino a hacer que las partidas de rol funcionen mejor y poder proveer a la mesa de juego, en la responsabilidad que nosotros tengamos, que no será absoluta nunca, pero que puede tener mayor parte en algunos juegos u otros, pues a proveer una experiencia mejor para la mesa. Y también pues a tener en cuenta que esa experiencia a veces necesitará de ser diferente en función de las circunstancias de los jugadores y qué es lo que haya pasado anteriormente. Entonces, ese grado de versatilidad, de que no siempre va a ser igual lo que sea satisfactorio, aunque sea una misma mesa de juego, pues desvela que el reflexionar y tener pues unos conocimientos ayuda bastante. Entonces todo esto parte de la premisa de que queremos acceder a una experiencia mejor jugando a juegos de rol y el potencial que tienen los juegos de rol de dar una experiencia significativa, mucho más que otros medios lúdicos. Entonces, estas preguntas pueden ayudar para tal propósito. Entonces, como habíamos dicho, preguntas superficiales conllevan a comprensión superficial, preguntas poco claras llevan a comprensiones poco claras, que es lo mismo que una no comprensión, digamos. Y bueno, esto es digamos, como la base de las preguntas, el entender que una buena pregunta equivale a una buena comprensión potencialmente, y de que las preguntas no solo están en el diseño de juegos, sino que están durante toda la partida, ¿no? O sea, la pregunta arquetípica es ¿qué va a suceder? ¿Lo vas a conseguir o no? ¿Qué es lo que va a pasar luego? ¿Qué va a suceder ahora? ¿No? Que hay muchos juegos que ahora tienen esa filosofía de jugar a qué va a suceder, lleva implícita la pregunta de qué va a suceder, ¿no? Incluso el director de juego pues se le incentiva en ese tipo de estilos a que no anticipe el resultado, sino que cree al mismo tiempo que va sucediendo la ficción. Entonces, en el ciclo de, digamos, a la hora de pensar sobre juegos de rol o hacer preguntas, pues un ciclo bastante acertado a la hora de pensar, yo creo que es el siguiente. Son 8 pasos. Y en ellos el primero es: cuando pensamos tenemos un propósito. O sea, cuando estamos pensando sobre algo tenemos un propósito. Y normalmente este pensamiento, el pensamiento, digamos, en general sirve para responder a preguntas, pero que estas preguntas normalmente lo que hacen es plantear un problema. O sea, por norma general, cuando uno está pensando, a lo que uno se refiere es que está intentando resolver algún problema, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, en el ajedrez se ve con facilidad de que uno piensa porque intenta resolver algún problema que está sucediendo en la partida, y así con la mayoría de las cosas, o cualquier tipo de digamos, pensar en general suele servir para eso. Incluso en el pensamiento creativo a veces surge eso. Es decir, aunque sea una obra de pintar, por ejemplo, se habla de un problema cuando el artista está pensando cómo plasmar aquello que quiere plasmar, que requiere pues de una técnica determinada. Entonces, pensar normalmente es resolver un problema, y eso implica normalmente una pregunta. Entonces, la calidad de esa pregunta determinará la calidad del pensamiento. Entonces, cuando pensamos tenemos un propósito, el que sea. Normalmente resolver un problema, aunque ese problema pues, puede servir a muchísimos propósitos. Luego, ese pensamiento está dentro de un punto de vista, y eso tenemos que tener en cuenta, que nuestro punto de vista no es un punto de vista objetivo que contemple el resto de puntos de vista. Luego, ese punto de vista está basado en suposiciones, cosas que damos por sentado y que nos permiten pensar eso, o incluso hacer o formular la pregunta. Punto de vista basado en unas suposiciones, y que esas suposiciones implican consecuencias. Unas consecuencias que se desvelarán, digamos, cuando respondamos a la pregunta, pero que eran por unas suposiciones, y esas suposiciones están basadas en un punto de vista. Luego, usamos datos, hechos y experiencias
Los datos, hechos y experiencias nos permiten de alguna forma pues asentar esas suposiciones y generar un conocimiento. Si en nuestra vida hemos tenido pues unas experiencias X, pues esas experiencias X harán que nosotros tengamos un conocimiento Y, digamos. Luego, esas experiencias, datos y hechos nos permitirán hacer inferencias y emitir juicios, es decir, pues pasan X cosas en nuestra experiencia y de ahí derivamos un juicio. Un juicio, decimos, pues todas las personas son así, o todas las personas son asá, o algunas personas son así y otras asá, ¿no? Ese tipo de inferencias y juicios. Y esas inferencias y juicios están basadas en conceptos y en teorías que nosotros manejamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un concepto, el que sea, de justicia, pues nosotros aplicaremos ese concepto de justicia a lo que consideramos que es justo o no. Y luego, todos estos 7 pasos anteriores sirven a la hora de intentar contestar una pregunta o resolver un problema. Entonces, esta estructura, a la hora de pensar, de resolver problemas, pues es la que normalmente vamos a hacer, aunque no sea de forma totalmente consciente, digamos. ¿Qué pasa? Que estas preguntas, pues todos estos pasos sirven a la hora de mejorar la calidad de nuestras preguntas, que también estará basada, como hemos dicho, en un punto de vista. Por lo tanto, el lenguaje que empleemos pues nos será más significativo a nosotros tal vez que para otros, ¿no? En función del lenguaje que nosotros utilicemos o los conceptos que nosotros manejemos. Entonces, yo creo personalmente que esto es importante porque a la hora de generar teoría o a la hora de intentar hablar sobre juegos de rol o la mejor forma de dirigir rol o cuáles son las cosas que realmente mejoran nuestra habilidad y que para qué queremos mejorar nuestra habilidad, que será para mejorar la experiencia, y luego mejorar esa experiencia pues se podrá tener distintos motivos para una persona. Habrá gente que lo que quiera es de alguna forma que le alaben, otros querrán incluso pues ganar dinero con ello, otros simplemente querrán ver disfrutar a los demás o disfrutar más de sí mismos y pues sentir que tienen más valor ellos mismos porque tienen más capacidad o lo que sea, ¿no? Pero al final mejorar la habilidad de dirigir rol o interpretar un personaje al final es pues mejorar la experiencia, la que uno siente propiamente y la que comparte con los demás en el acto social de jugar a rol. Entonces, generar teoría y generar un marco donde se pueda hablar sobre juegos de rol, pues hay que evitar dos cosas. Por un lado, el dogmatismo, que es el que cree que para una pregunta solo hay una respuesta correcta, y el relativismo, que es el que cree que todas las respuestas son opiniones. Entonces, esos dos polos son contrarios a lo que es fundar, de alguna forma, teoría y conocimiento que nos permita generar temas y discusiones e ideas sobre juegos de rol y la posibilidad de mejorar los juegos a través del diseño y mejorar la habilidad como para jugar, interpretar a personajes y dirigir juegos de rol. Entonces el dogmatismo por un lado y por otro lado el relativismo son dos polos en los que no se debería caer para fundar este suelo, digamos, de conocimiento. Y lo que se opone a estos dos y que sería el deseable es el juicio razonado, es decir, el aceptar que no hay una respuesta definitiva a un asunto, sobre todo en asuntos que no son de ciencias exactas, pero que sí que hay buenas argumentaciones a favor de esa respuesta que permiten crear consensos y debates. Entonces, la argumentación es clave a la hora de generar teoría. Y las preguntas nos permiten generar esa teoría y cuanto mejor sean las preguntas, mejor serán las respuestas y las argumentaciones pertinentes. Entonces, imaginaos por ejemplo el caso de un juez digo del sistema de justicia de un estado, ¿no? Entendemos que un juez cuando da una sentencia no habla de su opinión, sino que debe estar basado en evidencias y razonamientos sólidos aparte de la aplicación de la ley. Entonces, pues esto es igual, el juicio razonado es digamos, una respuesta con unas argumentaciones mejores o peores, y ese debate entrará si se argumenta a favor o en contra de esa respuesta. Entonces, parte de la base de que hay más de una respuesta razonable para responder a la pregunta, pero ahí estaría el debate. Entonces, en las preguntas sobre conceptos que dan lugar a debate hay dos tipos. Una es la pregunta
conceptual simple y la otra es la pregunta conceptual compleja. La pregunta conceptual simple parte de la base de que la respuesta es simplemente cuestión de definir los conceptos. Es decir, simplemente con la definición aclaramos la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un juego de rol de mesa y un juego de rol en vivo? Esa es una respuesta conceptual simple, porque lo único que tenemos que hacer es definir qué es un juego de rol de mesa y qué es un juego de rol en vivo. Una vez hayamos definido los dos y hayamos explicitado sus diferencias, habremos respondido a la pregunta. Hay otro tipo de preguntas conceptuales simples que pueden confundirse o incluso pueden no ser simples, aunque a simple vista sí lo sean, por utilizar el mismo término, que sería ¿cuál es la diferencia entre una partida de rol? ¿Cuál es la diferencia entre una partida de rol Railroad y una partida de rol Sandbox? Entonces aquí ya entraríamos en la distinción de Railroading y Sandboxing y podríamos utilizar las definiciones, pero veríamos que hay mucha gente que no considera Railroading la misma cosa y hay mucha gente que no considera Sandbox la misma cosa. Por lo tanto, caeríamos en una respuesta compleja. Entonces, las respuestas complejas, como desvela el último ejemplo, la última pregunta, son respuestas que la definición da pie a una discusión. Entonces, en esta última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una partida de rol dirigida a lo Railroading y una partida de rol dirigida a los Sandbox? Sería, pues, esas definiciones empezaría a debatirse sobre la definición y luego se argumentaría a favor de su diferencia. Entonces, en estas preguntas no es cuestión de definición, sino que es cuestión de que hay contestaciones mejores y peores en función del argumento. No hay una respuesta definitiva, o no hay una respuesta totalmente correcta, pero hay respuestas más válidas que otras en función de las argumentaciones que se use. Bueno, como habéis visto, las preguntas y todo lo que es pensar sobre cualquier cosa, pues requiere de bastante paciencia y práctica. Entonces, ¿por qué hemos hablado de, bueno, digamos, las fases de pensar? ¿Cuál es la diferencia entre conceptos, preguntas conceptuales simples y complejas? Es porque esto nos permite, de alguna forma, asentar ese conocimiento sabiendo qué estructuras o condicionantes implican las preguntas que queremos hacer y sobre lo que queremos pensar. Entonces, por ejemplo, una pregunta más cercana podría ser: ¿dirigir un juego de rol es una habilidad? ¿Dirigir juegos de rol es una habilidad o no? Una habilidad es una técnica, ¿de acuerdo? Y las habilidades, según la definición del diccionario, aluden a una capacidad para hacer una cosa u otra, ¿no? Imaginaos que estamos en una partida de rol y decimos dirigir rol, y es una habilidad, ¿no? Y tiramos carisma más dirigir rol, inteligencia más dirigir rol, astucia más dirigir rol, me da igual lo que sea. ¿Dirigir rol es una habilidad o no? Esto, pues para mucha gente diría sí. Bueno, pero el hecho es que estamos preguntando algo porque queremos llegar hasta un determinado punto, ¿no? Yo el punto final que quiero llegar con esta pregunta es si es deseable desear dirigir mejor juegos de rol, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa pregunta. ¿Dirigir un juego de rol es una habilidad? Sí, porque una habilidad es una capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, dirigir un juego de rol es una capacidad. Y ahora pues tendríamos que responder a esa pregunta. Y puede parecer obvio, pero irlas respondiendo paso a paso, no solo vamos a encontrar la obviedad de la respuesta, sino que vamos a encontrar más cosas, porque a veces reflexionar sobre lo que es obvio nos abre espacios que no habíamos visto hasta entonces y que también estaban en eso obvio, pero que habíamos pasado por alto. Entonces yo voy a utilizar el ejemplo de Uncharted Worlds, que es un juego de ciencia ficción PBTA, en el que describe la sección del director de juego algo muy sencillo y dice ese juego, y yo creo que está en lo cierto, que es la dinámica básica de una partida de rol. La dinámica básica que hacen los jugadores, incluido el director de juego.
Es un ciclo, paso 1, 2 y 3, y el 3 acaba en el 1 de nuevo. El primer paso es: el director de juego describe y o actualiza una situación imaginaria a los jugadores. Paso 2 es: los jugadores describen las acciones de sus personajes, incluyendo el habla, el diálogo. Paso 3: si alguna acción requiere de alguna regla para resolverse, se aplican las reglas si así se acuerda entre todos. Esas reglas son interpretadas por el director de juego, y cuando esas reglas son aplicadas, se vuelve al paso 1, el director de juego describe y o actualiza una situación imaginaria a los jugadores. En esta segunda vuelta ya sería actualizarla, la situación, aunque si se cambia, digamos, de escenario, pues se empezaría a describir de nuevo, aunque no dejaría de ser una actualización porque hemos jugado previamente. Entonces, estos 3 pasos es la dinámica básica de una partida de rol. El director de juego describe y o actualiza la situación a los jugadores describen lo que hacen sus personajes, incluyendo el habla. Si esas acciones o diálogos implican alguna regla y entre todos se acuerda de que se aplican, y luego el director de juego actualiza de nuevo la situación. Habíamos preguntado si dirigir juegos de rol es una capacidad. Bien, pues este ciclo, que es el más básico de todos, implica capacidades. Las capacidades relacionadas, por un lado, describir una situación imaginaria o hipotética lo suficientemente atractiva para que los jugadores deseen responder describiendo lo que hacen sus personajes, requiere de una capacidad. Luego, suficientemente atractiva o interesante, estamos diciendo de que incentive a jugar, y eso implica una serie de capacidades que no tienen por qué ser genéricas, incluso simplemente pueden ser de escuchar a los jugadores, pero aún así son capacidades. Luego, actualizar la situación una vez han respondido los jugadores también es una capacidad que incluso implica a los jugadores, no al director de juego, porque si los jugadores describen acciones por sus personajes que sean interesantes, lo suficientemente atractivas e interesantes para el director de juego, a este le será más fácil porque tendrá más imaginación, estará más motivado a imaginar una respuesta y una actualización de esa situación. Entonces, dirigir juegos de rol es una actividad. Dirigir juegos de rol es una actividad, por supuesto. Quiero decir, dirigir juegos de rol es una habilidad o una capacidad. Sí. Según esta argumentación lo sería. Y de hecho creo que no hay discusión en eso. ¿A dónde queríamos llegar con este punto? En si es deseable mejorar la habilidad para dirigir juegos de rol. Ya hemos hecho el primer paso. Hemos argumentado a favor de que dirigir juegos de rol es una habilidad, es una capacidad y requiere por lo tanto una técnica. Entonces, una habilidad puede mejorarse, por supuesto que puede mejorarse, se puede mejorar la respiración, se puede mejorar masticar, se puede mejorar caminar, se puede mejorar muchísimas cosas. Dirigir juegos de rol también se puede mejorar. ¿Mejorar en qué sentido? Pues habíamos impuesto, digamos, en la pregunta anterior, plantear una situación o actualizar la situación de una manera lo suficientemente atractiva, interesante, que aporte valor. Entonces se puede mejorar esa habilidad, ¿sí? Como la mayoría de las habilidades se puede mejorar. Y entonces, ¿a qué nos lleva este punto? Todo puede uno ser mejor o más capaz describiendo y actualizando situaciones de tal manera que sean más interesantes. Todo apunta a que sí, en este caso. Y poseer mayor habilidad al dirigir juegos de rol garantiza una experiencia mejor. Pues aquí, obviamente, no. Es decir, por mucha habilidad que tenga un director de juego, dirigiendo juegos de rol no garantiza una experiencia mejor. Es posible que podemos afirmar que aumenta las probabilidades de que sea una experiencia mejor, pero esto es igual que si un soldado veterano, un soldado de élite, luchase contra un civil a muerte, por ejemplo, no le garantiza la supervivencia. Aunque el civil no tenga entrenamiento militar, el soldado de élite podría no vencer, solo que tiene más probabilidades, ¿no? Pues lo mismo sucede en el caso de dirigir juegos de rol. Al mejorar la habilidad dirigiendo juegos de rol no garantiza una experiencia mejor, pero puede aumentar las probabilidades. Entonces, ¿esto implica que se requiere una gran habilidad para poder disfrutar de una partida de rol? Por supuesto que no.
Yo soy de la opinión de que la mayoría de las personas pueden adquirir un nivel de capacidad o habilidad mínimas para dirigir juegos de rol y que dé gran parte de la satisfacción de la partida para un determinado tipo de intereses. Entonces, ¿es deseable el deseo de tener mayor habilidad dirigiendo juegos de rol en general? Es decir, nosotros queremos mejorar nuestra habilidad como directores de juego. ¿Es deseable que nosotros tengamos eso? ¿Eso es lo que desearíamos a todo el mundo? En general, todo el mundo debería de hacerlo. ¿Todo el mundo debería de desear tener mayor habilidad dirigiendo juegos de rol? Esto, en mi opinión, yo creo que es falso. Es decir, no todo el mundo debería de desearlo. Es decir, la única forma en la que nosotros podemos decir que eso es algo deseable para todo el mundo sería mintiendo, porque no hay nada que nos obligue a nosotros a desear hacerlo. Normalmente el mayor incentivo de la mejora del ingenio es la necesidad. Entonces, las necesidades normalmente al dirigir juegos de rol y a jugar juegos de rol están normalmente cubiertas en función de una mesa de juego pues que ya está equilibrada de alguna forma en cuanto a intereses. Entonces la necesidad es el principal motor para mejorar algo, porque ven la mejora como una solución a un problema que tienen, a una necesidad. Entonces es obvio que no todo el mundo debería de hacerlo, sino solo aquellos que les guste o que lo deseen, porque lo vean como una necesidad. Entonces, ahora yo quería argumentar a favor, en contra más bien dicho, de la siguiente pregunta, que dice: ¿alguien debería de desear tener mayor habilidad dirigiendo juegos de rol? Se puede responder con otra pregunta. Esa pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no alguien debería de desear tener mayor habilidad dirigiendo juegos de rol? Entonces, yo quería dar todos los argumentos en contra posibles, porque esa es la única manera que veo de generar un conocimiento y de pensar. Es decir, nosotros tenemos una postura y automáticamente le ponemos otra postura contraria y empezamos a argumentar en contra y a favor hasta que el argumento que venza será lo que racionalmente sería para nosotros algo correcto, una respuesta correcta. Entonces, a la pregunta ¿alguien debería de desear tener mayor habilidad dirigiendo juegos de rol? Supongamos que la respuesta es no, no debería de desearlo, y a mí se me han ocurrido los siguientes argumentos. El primero: si el deseo se extiende y se visibiliza, fomenta el elitismo, perjudicando a personas que se verían en una posición de inferioridad, aunque esta posición de inferioridad solo sea con respecto a la opinión de otros, ¿no? Es decir, a lo mejor no sería deseable fomentar la mejora de la habilidad porque fomentaría de alguna forma una opinión conjunta o pública de que fomenta el elitismo, y algunas personas que ni siquiera tienen interés o no tienen, digamos, el tiempo o esfuerzo necesarios para hacerlo, pues se verían en una posición de inferioridad por culpa de ese elitismo. El segundo argumento en contra de que alguien no debería de desear mejorar su habilidad dirigiendo juegos de rol podría ser que genera una serie de literatura alrededor de la mejora en forma de consejos y métodos que pueden adulterar las ganas de disfrutar del hobby, debido que el considerarlo como... O sea, que ya se centra uno más bien en la habilidad de mejorar y no tanto en el disfrute. Es decir, el concepto o digamos la opinión de que es deseable mejorar en juegos de rol, dirigiendo juegos de rol, pues crea como una especie de textos y literatura, vídeos alrededor de la mejora que adulteran un poco el disfrute en sí mismo del hobby, y encima, para colmo, estos consejos podrían ser falsos o no estar demostrados que funcionen o no aplicables en el caso de la persona que los está leyendo, ¿no? Eso sería el segundo argumento en contra. El tercer argumento en contra es que se traslada la actividad principal a mejorar y no a jugar. Por lo tanto,
jugar ya no es una motivación intrínseca, algo que se disfruta, una actividad que se disfruta por sí misma, sino que se pretende jugar para mejorar. Por lo tanto, jugar ya deja de ser intrínseco para ser extrínseco. Lo que interesa en este caso es mejorar. Entonces, si mejorar es lo que interesa y jugar no, pues este deseo de mejora ya tendría que ver con el elitismo que hemos dicho antes o con otra serie de motivaciones que ya no tienen que ver con el disfrute de la propia actividad de jugar a rol. Luego, el cuarto argumento en contra de por qué no es deseable que alguien quiera mejorar su habilidad como director de juego, dirigiendo juegos de rol, es que a partir de cierto punto la mejora apenas hace que la experiencia sea mejor. Entonces se mejora realmente para querer destacar o para estar ante un público. Hasta cierto punto se puede mejorar, pero realmente no hay un margen de mejora tan amplio como para estar muchísimo tiempo centrándose en mejorar su habilidad como director de juego. Incluso a lo mejor lo que realmente hace destacar a un director de juego sobre otros, primero es su visibilidad, que pueda acceder a un público mayor, y por otro lado está el hecho de que tenga un talento innato para la oratoria, la comunicación o una serie de habilidades que no están normalmente tan relacionadas con la literatura que se escribe y los vídeos que se hacen sobre mejorar como director de juego. Luego, hay un par de argumentos más en contra, que ideológicamente promueve un afán por competir. Promueve un afán por competir en un sector, digamos, en un hobby que de momento es más minoritario que muchos otros hobbies lúdicos, y que ese afán de competencia pues genera una serie de diferencias y una serie de influencias sobre la gente que puede incluso desincentivar a que la gente empiece a jugar. Que eso ha pasado en algunos casos, por ejemplo, gente viendo shows muy famosos de juegos de rol han visto que simplemente quieren reproducir esa experiencia dirigiendo juegos de rol o jugando. Entonces cuando ellos se ven jugando ven que no pueden hacer lo mismo y se desilusionan, ya no se desmotivan y no quieren continuar. Y esto es, vi en Twitter hace poco que compartieron un artículo que decía el valor de ser mediocre, aludiendo al hecho de que ahora los hobbies, de alguna forma uno siempre quiere destacar en todo lo que haga porque de alguna forma lo define, ¿no? Entonces ya no se disfruta por el placer de hacer el hobby, sino que solo se disfruta en la medida en que uno puede ser muy bueno haciéndolo. Y esto puede ser un mal de nuestro tiempo en muchos casos. Yo más adelante argumentaré a favor de que se puede tener un deseo de maestría y de mejorar la capacidad sin la necesidad de mostrarlo, o que el mostrarlo sea la actitud principal, sino que uno de alguna forma se realiza intentando mejorar algo que le gusta mucho. Y luego, bueno, el último argumento estaba relacionado con esto último, de que hay mucha gente que ve a gente jugar y su estilo pues será vistoso o es muy agradable de ver y escuchar, y eso les desincentiva porque luego ellos cuando juegan no tienen pues la misma habilidad y no entienden ni siquiera por qué en una cosa que no es su trabajo y simplemente lo hacen para divertirse uno tenga que destacar a toda costa, ¿no? Entonces todos estos son los argumentos en contra de que es deseable la mejora como director de juego, mejorar la habilidad, y sobre todo en base de que haya una especie de literatura o espacio que acapare, digamos, la opinión en los juegos de rol, y de que la mejora se vuelva como una especie de paradigma, cuando en realidad lo que era importante era disfrutar de la actividad en sí, que fuera una motivación intrínseca, y disfrutar el juego por el mero hecho de jugar y no por la necesidad de ser mejor o no ser mejor, porque eso produce elitismos, diferencias, competencias, y eso no sería deseable porque incluso haría que mucha gente no quisiera ni siquiera empezar a jugar, ¿no? Entonces, a todo esto, y espero que no esté siendo muy denso el vídeo, pero son muchas ideas. Y entonces todos estos argumentos en contra era un poco para pensar en contra de que la idea de mejorar pues puede ser perjudicial, y yo no niego que no lo pueda ser, al final uno
alguien cuando recibe información pues tiene sus propios criterios y por supuesto tiene derecho a dar su punto de vista y opinión, y por lo tanto pues sí que puede crear alguna negatividad el tema de alguna forma popularizar la mejora de la habilidad de como director de juego o interpretando personajes de rol, y olvidarse sobre todo del aspecto que los hacía bonitos y únicos, que era disfrutar de la actividad de jugar. Entonces es muy posible, depende de la persona que reciba esa información, que emita los juicios y cómo lo interprete, pero esas tendencias se pueden generar y yo os soy de la opinión de que serían en ese caso nocivas. Por otra parte, creo que normalmente se puede relativizar ese aspecto y se puede entender que simplemente es el deseo de algunas personas que, por los motivos que sean, ven una necesidad y un deseo a mejorar su habilidad como directores de juego. Yo personalmente creo que mejorar la habilidad como director de juego a mí me ha permitido mejorar la experiencia, en algunos casos mucho más lento de lo que quisiera, porque no sé hasta qué punto es fácil mejorar mucho, sobre todo cuando uno llega a determinados puntos, pero a mí me ha servido porque yo lo que he podido aportar a otros dirigiendo juegos de rol o yo interpretando un personaje ha sido mucho, y eso me ha motivado a seguir mejorando para aportar más. Que la diferencia de aportes ya es cada vez menor, por mucho que me esfuerce por mejorar la habilidad, es posible. Es lo que hablábamos del talento. A veces es el talento lo que más visible es, ¿no? No tanto la técnica aprendida, que en muchos casos, pues al ser un juego de rol, al ser una dinámica muy espontánea, muy orgánica, eso hace que al final las interacciones entre los jugadores, al ser muy reales, pues solo se queda lo que está más afianzado, y ahí el talento es muy importante. Es muy importante y es lo que más destaca, lo que más brilla. Entonces, a la pregunta, ¿la calidad de la experiencia al jugar está directamente relacionada con el grado de habilidad al jugar y dirigir juegos de rol de mesa? O sea, está relacionada el nivel de habilidad con la calidad de la experiencia. Hemos dicho que no está relacionado, pero que simplemente aumenta una serie de probabilidades, pero en ningún caso las garantiza, ¿no? Entonces yo creo personalmente que una crítica legítima a la técnica rolera o a los consejos que pretenden dar buenas prácticas sobre dirigir juegos de rol es que yo personalmente creo que lo que más da la experiencia de jugar a rol no es tanto la habilidad de sus jugadores, incluido el director de juego, sino el acto social y la buena dinámica que tenga ese acto social. El acto social es, que además puede ser en muchos casos analógico, ¿no? Porque está presencial, en vivo. El acto social es lo que más pesa. Si hay una dinámica social buena entre los jugadores, la partida tiene muchas garantías de ser buena. Sobre todo porque en ese caso los jugadores serán muchísimo más generosos y permitirá una retroalimentación mucho mayor entre todos los miembros de la mesa. Entonces, a nivel de diferencia, es verdad que una técnica o cualquier implementación de técnicas que uno vaya acumulando o aprendiendo no son prácticamente nada en comparación con lo que es una buena dinámica social, es decir, con que el acto social sea bueno. Entonces, esa crítica creo que es legítima en el sentido de que el acto social es lo que más pesa, ¿no? Entonces, muchas mesas de juego entiendo que tendrán pues esa sensación de que no requieren de aprender nada, que es la buena dinámica de grupo y el pasarlo bien lo que realmente da valor a esa experiencia. Estoy perfectamente de acuerdo con eso. Sin embargo, sí que creo que hay ciertas técnicas y formas de dirigir, de mejorar nuestra habilidad, que no solo pueden propiciar a esa mejor dinámica de juego y a un mejor acto social, sino que pueden incidir en determinados puntos y acceder a experiencias que simplemente con el acto social y esa dinámica de conversación no se pueden conseguir. Aún así, estoy totalmente de acuerdo que lo que más determina la buena experiencia de una partida de rol es el acto social y la dinámica social. Entonces, en este campo, bueno, hemos visto que un montón de argumentos que podrían de alguna forma ver la peligrosidad de visibilizar mucho la teoría o los consejos, o darle demasiado peso cuando es el acto y la dinámica social lo que realmente importa, y la diversión. Yo en este campo, yo solo puedo dar mi opinión y bueno,
Lo he dicho en alguna ocasión, creo que lo que yo he podido aportar a la gente que conozco dirigiendo partidas de rol ha sido en muchos casos bastante, incluso lo he podido ver en forma de agradecimiento, incluso crear un nuevo hobby en las personas y una forma de evasión y entretenimiento muy especiales. Y entonces incluso en muchas más cosas, es decir, yo creo que muchas veces minusvaloramos el poder que es divertir a los demás o entretenerles o tener cierta responsabilidad al hacerlo, ¿no? Aunque no sea absoluta nuestra responsabilidad, pero eso es un grandísimo poder, ¿no? Es decir, hay muchísimos otros campos que son profesionalmente mucho más reconocidos, pero que la gente no nos lo va a agradecer. Supongo que, por ejemplo, el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, que cedió gratuitamente esos derechos al mundo, entiendo que habrá mucha gente que se lo habrá agradecido, pero es un agradecimiento mucho más simbólico. Yo personalmente nunca me he sentido súper agradecido a su persona porque ni siquiera le conozco. Y esto podría ser incluso pues crear super teorías científicas que revelen los grandes secretos, ¿no? El hecho de poder divertir a los demás es un grandísimo poder y no hay que en ningún caso minusvalorarlo. Es decir, tiene mucho sentido en función mejorar la habilidad como director de juego, como rolero. Tiene mucho sentido en la medida en que puede aportar potencialmente muchísimo valor a las personas. Es decir, yo creo que la gente ha disfrutado más a Tolkien que a Einstein, ¿no? Y puede ser incluso injusto, ¿no? Porque, o no, pero quiero decir que tiene muchísimo valor el ocio, el arte, el entretenimiento, la cultura, las humanidades, en este caso los juegos, en este caso la diversión, el entretenimiento tiene muchísimo valor. Y yo creo que no hay que menospreciar esa capacidad que tenemos de hacer pasar 6 horas agradables a una persona, que se vada de sus problemas o que se divierta, incluso aprenda cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. Por otro lado, el deseo de mejorar, el deseo de maestría es universal, es casi universal, en mi opinión. Es una motivación innata. El deseo de mejorar lo que nos da es más control y más posibilidades, por lo tanto nos da más libertad, y al tener más capacidad podemos sentirnos mejor con nosotros mismos, y es una forma de autorreconocimiento, el sentirnos más capaces. Entonces el deseo de mejorar es un deseo bastante normal y habitual, yo diría que incluso natural. Entonces yo creo que principalmente estos puntos, que el poder de la diversión, el hecho de que la gente me va a agradecer mucho más esto que muchas otras cosas que están profesionalmente mucho más reconocidas, hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver la importancia que tiene mejorar para muchas personas que han sido testigos de que han aportado muchísimo a los demás. Y bueno, yo creo que con esto ya podríamos empezar a ir al Big 3, al Power 19, un poco habiendo realizado un desarrollo sobre la importancia de las preguntas, sobre la importancia de la reflexión y hacia dónde nos pueden llevar las preguntas, ¿no? Hemos visto que dirigir juegos de rol es una habilidad, que esa habilidad puede mejorarse. Hemos visto también la importancia que puede tener mejorar una habilidad. Hemos visto qué tipo de preguntas nos pueden ayudar a dirigir mejor una partida de rol, fundamentándolo en que dirigir mejor puede darnos más probabilidades de tener una experiencia más satisfactoria, pero al mismo tiempo hemos visto algunos argumentos en contra, como pueden ser lo perjudiciales que pueden ser para algunas personas el hecho de que se centren más en mejorar que en disfrutar. Hemos visto también que el acto social es una de las cosas más determinantes para que una partida salga bien, la dinámica social que proviene de ese acto social y no tanto las técnicas. Es decir, si una mesa se lleva bien y si hay una buena química, eso casi siempre es garante de una buena partida de rol. Ahora, el juego de rol en ese caso sería lo de menos, si no contemplamos ni el juego ni las habilidades y nos centramos solo en el acto social. Sí que es verdad que el juego de rol ha sido el medio, es decir, se ha jugado a rol. Entonces, estos apuntes son un poquito extensos, espero no irme mucho de tiempo con este segundo capítulo de Rolosofía, pero creía que aportaba valor estas reflexiones y estas ideas. El rédito que le podemos sacar a mejorar, para decirlo en palabras llanas, sería sentirse mejor con uno mismo y tener la capacidad de hacer más felices a los demás, no en todas las áreas, en ese área, sentirse mejor con uno mismo
y la capacidad de hacer más feliz a la gente. Y pues eso no es peccata minuta, es bastante capacidad. Entonces mejorar esa habilidad no creo que sea baladí. Luego, entonces yo quería relacionar el arte de formular preguntas con el Big 3 y el Power 19, que son preguntas de diseño que se han utilizado en foros como The Forge, que es un foro de diseñadores de juegos de rol independientes, bastante famoso en su tiempo mientras estaba en actividad. Y sí es verdad que aún así, aunque ahora esté inactivo el foro, pues se sigue aludiendo mucho a las ideas que se sacaron de ese foro, ¿no? El Big 3 son preguntas de diseño que yo directamente las relaciono con el funcionamiento de las partidas de rol y por lo tanto una potencial mejora de nuestra habilidad como director o como interpretando personajes, ¿no? Entonces, con el funcionamiento de los juegos de rol podemos acceder, digamos, al control sobre el funcionamiento de los juegos de rol, bien sea en el diseño o bien sea en la dirección o en la interpretación. Entonces el Big 3 no se sabe exactamente su origen, pero fue muy utilizado en los foros de The Forge y un poquito más con menos incidencia en rpg.net, que también es un foro que habla sobre juegos de rol en general. Y las tres preguntas son: ¿de qué va tu juego? ¿Qué hacen los personajes? ¿Y qué hacen los jugadores? Estas tres preguntas, ¿de qué va tu juego? ¿Qué hacen los personajes? ¿Y qué hacen los jugadores? Si os fijáis, están desprovistas de toda terminología extraña o conceptos teóricos. Son tres preguntas muy simples, pero que muchas veces para los diseñadores de juegos de rol o los que quieren diseñar su primer juego de rol no son tan obvias o simples su respuesta. ¿Por qué? Porque habitualmente el diseñador de juegos de rol novel solo piensa en modelar el funcionamiento dentro del mundo de la ficción, pero el verdadero objetivo del diseño es organizar la interacción entre los jugadores. El verdadero objetivo del diseñador de juegos de rol es que su sistema de juego organice las interacciones entre los jugadores. Entonces, para mí, yo cuando leí esto me pareció una mina a la hora de pensar sobre cómo dirigir mejor juegos de rol. Es decir, al final lo que importa es cómo organizamos la interacción entre los jugadores. Esos jugadores hablarán sobre la ficción en ese espacio imaginario más o menos compartido y describirán sus acciones. Bien, pero ¿qué sucede con esto? Organizar las interacciones entre los jugadores es responsabilidad del sistema, pero el director de juego también puede hacer por organizar esas interacciones. Entonces habíamos dicho que el acto social y la dinámica social era lo que más peso tenía en una partida de juegos de rol, pero aquí directamente el director de juego tiene capacidad para organizar esas interacciones que son las que conforman el acto social y la dinámica social de juego. Por lo tanto, estas tres preguntas, ¿de qué va tu juego? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué hacen los jugadores? Están directamente relacionadas también con cómo dirigir juegos de rol de una forma mejor o más habilidosa que nos permita acceder no solo a experiencias mejores, sino a experiencias de otro tipo que también completen más la experiencia o de más variedad al conjunto de experiencias. Entonces, está claro que estas preguntas de diseño hablan sobre el funcionamiento de los juegos de rol, organizar las interacciones entre los jugadores habla sobre la dinámica social, sobre el acto social de jugar a rol, y que el director de juego puede incidir sobre esas interacciones no solo aplicando el sistema de juego, sino también decidiendo sobre lo que se hace en cada momento en la partida, que también forma parte del sistema de juego, lo que todos acuerdan que se puede hacer a la hora de jugar. Entonces, para responder estas tres preguntas, ¿de qué va tu juego? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué hacen los jugadores? Uno tiene que pensar en cómo sería una sesión de juego, cómo serían las escenas típicas, cómo sería una aventura, una campaña, también cómo se va a jugar al juego, qué es lo que podría encontrar el jugador interesante y divertido. Luego, esto sirve perfectamente, como hemos dicho, para preparar y dirigir partidas, así como para interpretar personajes. Algunas preguntas que se me han ocurrido de estas tres, del Big 3. ¿De qué va esta partida? Digamos, la partida que vamos a dirigir o jugar.
qué se supone que desea hacer mi personaje y por qué motivos, de qué va esta escena o encuentro, qué espero que hagan los protagonistas en esta campaña, qué quiero que hagan los jugadores. Entonces, se ve claramente que estas preguntas sirven, pero sirven por un motivo muy claro, porque hablan sobre el funcionamiento de un juego de rol. No solo sobre el diseño, porque el diseño de un juego de rol habla sobre el funcionamiento de un juego de rol. Y el funcionamiento de un juego de rol principal es su sistema, y el sistema lo primero que quiere hacer es organizar las interacciones entre los jugadores, crear un sistema de recompensas, de promover ciertas actitudes y no promover otras, organizar las interacciones entre los jugadores. No siempre lo consigue el sistema, porque una partida de rol de un juego de mesa es muy orgánica, se está hablando entre personas y al final queda pues, lo que es la conversación y un poco influenciada por esas reglas del sistema y porque es una partida de rol. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales que habíamos hecho, ¿cómo hago esta escena o encuentro interesante? Si conocemos a los jugadores tenemos ventaja, ¿no? Pero no es necesario del todo conocer a los jugadores, digamos, sus intereses más profundos, ¿no? Que incluso a lo mejor ellos ni lo saben. No hace falta eso, no hace falta. Si les conocemos es mucho más fácil hacer una escena interesante. Pero hay otras formas de hacer una escena interesante que son más arquetípicas, digamos, formas que promueven el interés o el atractivo o el valor de una partida o de la narrativa en general de una forma más genérica. Este tipo de esquemas y teorías son las que se apoyan los productores de cine, los directores de cine, lo que le puede interesar al público o no. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer para hacer una escena interesante es: ¿qué ocurriría si omito esta escena? Si la respuesta es nada, uno debería de reconfigurar los elementos narrativos de esa escena para que omitirla no sea algo trivial. Esa escena, es decir, si omitimos esa escena, si no pasa nada si la omitimos, es que hay que reconfigurar la narrativa de esa escena, lo que sucede dentro de la escena. Luego, otro elemento bastante universal del interés es el suspense, que es averiguar algo que no está asegurado. Es decir, que tenga incertidumbre. Una incertidumbre relevante a nivel narrativo. Que es lo que habíamos hecho al principio de todo, es ¿lo conseguirán los personajes o no lo conseguirán? ¿Qué sucederá si lo consiguen y qué sucederá si no lo consiguen? Este tipo de suspense normalmente hace una escena interesante. Luego, a mí esto personalmente me gusta, que también una escena es interesante cuando el jugador disfruta de sí mismo al jugar. Es decir, bien sea porque le resulta interesante tomar decisiones, porque hablar o interpretar a su personaje le está resultando gratificante, o utilizar la estrategia y gestionar los recursos de su ficha o de las fichas que tenga. A mí esta parte me parece bastante interesante, que es hacer disfrutar al jugador de sí mismo durante la escena, bien sea por las decisiones, bien sea interpretando a su personaje, bien sea gestionando los recursos de su ficha, etc. Luego hay más formas de hacer interesante una escena. Por ejemplo, emocionar. Esto es sencillo de decir, emocionar es difícil de hacer. Es transmitir emociones. ¿Cómo se transmiten emociones? Pues nunca es diciendo esto es muy angustiante. Si queremos transmitir la emoción de la angustia, eso tendremos que hacerlo presentando elementos que presupongan esa emoción. No siempre acertaremos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una partida que tengo subida al canal de Mago de Edad Oscura, que anteriormente, que no subí esa parte, pero el tema era que había una situación donde los personajes principales habían huido de un sitio que habían destruido su hogar. Y yo puse a uno de esos tipos que lo habían destruido, y el tipo habló de que pasaron a cuchillo. Todos los miembros de ese hogar, que era como una fortaleza, pasaron a cuchillo a los niños y a las mujeres. Pues automáticamente eso generó en los jugadores una emoción, porque era un evento dramático y esa emoción se generó. Y me pareció en ese momento muy interesante, porque normalmente están bastante centrados en simplemente superar los obstáculos y demostrar así su poder sobre la historia y sobre el mundo, ¿no? Y eso me permitió generar una emoción más humana.
Y bueno, y otra técnica es profundizar, que es básicamente no siempre utilizar temas arquetípicos, clichés, digamos, sino que también utilizar detalles, cosas que sean un poco más frescas, que no se imaginen tan a menudo y que eso capte automáticamente la atención y el interés de los jugadores, ¿no? Por último, el Power 19. Power 19 es una extensión de la Big 3. La Big 3 habíamos dicho que eran 3 preguntas de diseño que se podían utilizar también para mejorar nuestra habilidad como director de juego y como jugador de rol. Las Power 19 hablan de 19 preguntas que incluyen a las Big 3, las 3 primeras, de qué va tu juego, qué hacen los personajes, qué hacen los jugadores. Y aquí incluyendo al Master si lo hay. ¿Qué hacen los jugadores? Incluyendo al Master si lo hay. Estas 3 preguntas no son, aunque no tienen conceptos raros ni terminología extraña, son muy importantes. De qué va tu juego hace referencia al tema. ¿Qué hacen los personajes? Hace referencia a lo que se espera de ellos al actuar. No es lo mismo si son soldados, que si son eruditos, que si son magos, que si son lo que sea. Luego, ¿qué hacen los jugadores? Es básicamente, bueno, está claro que los jugadores normalmente lo que tendrán es una conversación, pero ¿qué hacen los jugadores? Están hablando, hay un máster, no lo hay, si hablan con qué decisiones pueden tomar, qué pueden hacer con su ficha, etc. Y el resto de preguntas, las 16 restantes del Power 19, vienen un poco a introducir a alguien que quiere un poco ya profundizar en el diseño de juegos de rol, si ya quiere tomarse en serio cuando ya empieza a desarrollarlo. Todas estas 19 preguntas son preguntas que hay que seguir replanteándose durante el desarrollo del juego. No solo hay que responderlas al principio porque se irán cambiando. Entonces la cuarta pregunta del Power 19 es ¿cómo refuerza tu ambientación, o si no la hay, aquello de lo que va tu juego? La quinta, ¿cómo refuerza la creación de personajes aquello de lo que va tu juego? Sexta, ¿qué tipo de actitudes de juego recompensa o penaliza tu juego? Séptima, ¿cómo se recompensan o penalizan las actitudes del juego? Aquí me voy a parar en la séptima. Está claro que el sistema incentiva o desincentiva una serie de actitudes por parte de los jugadores, y eso de alguna forma conforma la experiencia y le da un sabor diferente a esa experiencia. Si no es una misma experiencia jugando a cualquier juego, sino que ese juego promueve una experiencia concreta. Entonces la séptima, cómo se recompensan o penalizan las actitudes del juego, me parece muy importante a nivel de sistema, que habíamos dicho que además el sistema, su objetivo principal era organizar las interacciones entre los jugadores. Por último, octava, ¿cómo se reparten en tu juego las responsabilidades de narración y credibilidad? Novena, ¿qué hace tu juego para capturar la atención e interés de los jugadores y fomentar su participación? Es decir, ¿qué hace el juego para conseguir que les interese jugar? Es una pregunta difícil, pero ¿qué hace el juego para conseguir que les interese jugar a tus jugadores? Esta es una pregunta perfectamente aplicable a la dirección y preparación de partidas de rol, campañas y aventuras, encuentros, escenas o lo que sea. ¿Qué hace el juego para conseguir que les interese jugar? ¿Qué hago yo cuando dirija para conseguir que les interese jugar? Para que quieran seguir jugando. Y querer seguir jugando no es algo redundante. Si queremos seguir jugando, podremos acceder a experiencias diferentes o tener una experiencia mejor, más profunda, más extensa, con mayor alcance. Décima, ¿cómo son las mecánicas de resolución de tu juego? 11, ¿cómo refuerza las mecánicas de resolución aquello de lo que va tu juego? 12, ¿avanza los personajes en tu juego? Si es así, ¿cómo avanzan? 13, ¿cómo hace el avance de los personajes para reforzar aquello de lo que va tu juego? Son preguntas, la verdad es que van bastante al grano y están bastante bien hechas. 14, ¿qué tipo de efecto o consecuencias quieres que tu juego produzca en los jugadores? Y nos quedarían 4, bueno, de hecho 5. 15, ¿qué áreas de tu juego reciben especial atención? Esto es verdad que la atención que tenemos que poner en el juego no puede ser omniabarcadora. Y esto también se puede aplicar, todas se pueden aplicar a dirigir partidas de rol y preparar partidas de rol. Pero esta, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué áreas de tu juego reciben especial atención y por qué? Bueno, en una campaña de rol. ¿Qué áreas de este juego o qué áreas, temas, qué tipo de ficción es en la que me quiero centrar y por qué? Esto nos permite configurar mejor la experiencia, saber lo que estamos haciendo, que es bastante importante para este tipo de propósitos.
16ª, ¿en qué parte de tu juego estás más interesado y por qué? Esto es un poquito cuestionarte por qué estás diseñándolo de tal forma, que también sirve para dirigir. 17, ¿qué puede proporcionar tu juego a los jugadores que otros juegos no pueden, no lo hacen o no lo harán? También es importante preguntárselo. La 18ª, ¿qué objetivos de publicación persigues para este juego? Esta es una pregunta un poco ya más comercial después de realizar el diseño, aunque también se puede hacer antes, influirá en el diseño. Y la 19, ¿a qué tipo de audiencia está dirigido este juego? Esto también es interesante, la 19ª, porque nos está diciendo que a lo mejor nosotros como directores de juego estamos enfocados, lo queramos o no, a un tipo determinado de jugadores, no a todos. Y eso no hay ningún problema. Los directores de cine, hay directores de cine que se les considera maestros del cine y no todo el mundo les gusta. Son para un determinado público. No necesariamente lo que abarca más personas es lo mejor. Muchas veces que se basará en criterios, en gustos. Entonces esta pregunta también es importante. Entonces, bueno, ya estamos terminando. Y como veis, todas las preguntas de diseño sirven para diseñar partidas de rol y para elegir partidas de rol. Todas se pueden aplicar. Aunque se tengan que transformar, se puede hacer. Y el arte de formular preguntas nos permite, en inglés es insight, discover, ¿no? Nos permite descubrir cosas que incluso las cosas más obvias luego no lo son tanto. Entonces, después de esta batería así de preguntas por todos lados, pues habría que preguntarse, pues, ¿para qué nos sirve toda esta comprensión, ¿no? Pues yo creo que ha quedado argumentado que mejorar la habilidad como director de juego, como jugador de rol, no solo con técnicas, también con el saber cómo funcionan los juegos de rol, aprendiendo teorías, aprendiendo a diseñar, aprendiendo sobre narrativa, aprendiendo sobre muchísimas cosas, pueden mejorar la experiencia, y que esa experiencia no es baladí, porque mejorar como director de juego implicará poder hacer potencialmente feliz a mucha gente, mucho más que muchas otras cosas que están profesionalmente mucho más reconocidas, ¿no? Entonces no hay que subestimar el poder de dirigir juegos de rol ni de jugar juegos de rol, porque las personas nos lo agradecerán muchísimo más que si diseñáramos teorías súper complicadas o si hiciésemos avances científicos geniales, ¿no? Entonces no es cosa baladí divertirse, tampoco es cosa baladí, mucho menos divertir a las personas, no es algo fácil, y mejorar como director de juego para mí es importante. Creo que he argumentado a favor de ello por ese motivo. No hay que subestimar que divertir a las personas, entretenerlas, no es algo sencillo, no es algo que sea habitual, y es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Por ese motivo, si queremos mejorar, y lo que podemos conseguir con ello es tener más facilidad para hacer feliz a las personas, pues no lo veo en absoluto negativo, sino deseable. Y bueno, hasta aquí mi reflexión, mi segundo capítulo de Rolosofía, el arte de preguntar, Big 3, Power 19, y espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.